Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este video. Los derechos de autor no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Capítulo 16. Ingredientes de las pociones. Hubo un momento de silencio mientras los demás entraban detrás de él. El último cubículo del final se abrió de golpe y el fantasma salió. Se detuvo y miró, sorprendida, a la congregación que la esperaba. «Hola, Myrtle», dijo Harry, un poco avergonzado. «Estos duendes son de Gringotts y serán ellos los que destruyan al basilisco. Puedes bajar y mirar, si quieres». Los duendes estaban alineados detrás de él, con Hagrid al frente. Myrtle asintió vacilante. Colin pasó a su lado, levantó la cámara y dijo: «Es hora de tomar una foto». La acción se adaptó a las palabras y el flash iluminó la habitación. «Myrtle», dijo, «muévete hacia aquí», y señaló a Hagrid, que estaba al lado, a quien definitivamente no parecía gustarle eso, pero no sabía qué hacer al respecto. «Enviaré la película a Gringotts para revelarla», dijo HTB, a instancias de Harry, dirigiéndose a Hagrid. «Puedes conseguir tus propias copias de todo allí, si quieres». Hubo otro destello de luz tan pronto como Myrtle llegó a la posición indicada. Hagrid le sonrió. Al menos, Harry esperaba que fuera una sonrisa. Aún no estaba seguro de sus interpretaciones de las expresiones faciales de los goblins. Les gritó algo a los demás y, de repente, los goblins se mostraron mucho más cooperativos con las solicitudes de Colin. Como resultado, Colin tardó mucho más de lo que esperaba. HTB se acercó al fregadero y se agachó hasta que pudo ver la serpiente. «Ábrete, Sésamo», susurró. El fregadero se hundió en el suelo cuando dio un paso atrás, dejando al descubierto la tubería. «Escaleras», susurró. Al igual que la última vez, se sentó en los escalones mientras lo llevaban más adentro. Los duendes permanecieron de pie. Los demás estaban detrás de ellos. La profesora Sprout se quedó atrás para evitar que cualquier estudiante que se escabullera entre los otros profesores intentara seguirlos hasta que la entrada de la tubería se volviera a sellar. Colin tomó varias fotografías de los duendes marchando por el túnel, al lado de la piel desechada y frente a las puertas de la cámara cuando se estaban abriendo. Después de que se les pasara el impacto inicial de ver el tamaño del basilisco, las cosas siempre se ven más grandes en la vida real que en las fotografías. Flitwick, McGonagall y Dumbledore comenzaron a examinar lentamente la cámara. El profesor Snape, al principio, pasó su tiempo examinando de cerca la serpiente. Pensó que nadie se dio cuenta de que recogía una o dos escamas de piel de serpiente que encontró en el suelo, pero Hagrid lo desanimó acercándose a él después de un rato y simplemente extendiendo su mano expectante. La expresión amarga de Snape alegró el día a los Gryffindor. Los goblins eran eficientes, pero aún así les llevaba horas. Mientras tanto, el profesor Flitwick murmuraba sobre el Impervious, el ambientador, la evacuación de agua y varios otros hechizos que necesitaban refuerzos urgentemente. Tanto Snape como Dumbledore estaban decepcionados porque la oficina de Salazar Slytherin estaba vacía. Los herederos anteriores la habían saqueado por completo, queriendo esos objetos para sí mismos, y ahora estaban perdidos para siempre. Mientras tanto, Colin estaba grabando a toda velocidad la película que documentaba la cosecha. Harry no estaba seguro de si los goblins estaban molestos por su presencia o contentos de tener evidencia fotográfica de su trabajo con el basilisco más grande de la historia. No le gruñeron al chico con tanta frecuencia como Harry esperaba. Le pareció ver a algunos girando la cabeza lo suficiente para asegurarse de que sus caras estuvieran de perfil o fueran visibles cada vez que tomaba una foto. En cualquier caso, ciertamente estaban siendo muy meticulosos y precisos en su trabajo. El niño casi se echó a llorar cuando se dio cuenta de que estaba a punto de cargar su último cartucho de película. Afortunadamente, el director se dio cuenta de su angustia y felizmente le duplicó una docena más. «Estos durarán varios meses, señor Creevey», dijo mientras le entregaba el lote al niño. «Hay mucho tiempo para duplicar los negativos usando técnicas muggles». Al igual que Colin, Hermione estaba fascinada por lo que hacían los duendes, pero se mantuvo un poco más alejada.
No quería correr el riesgo de que los duendes toleraran a Colin por las fotografías que obtendrían, pero se ofenderían si ella se interpusiera en su camino sin nada que los beneficiara. HTV y Ron estaban aburridos, la mayor parte del tiempo. Terminaron hablando de Quidditch y de las posibilidades de que su equipo de la casa ganara este año. Wood estaba aterrorizado de que las nuevas escobas de Slytherin los mantuvieran firmemente en la delantera. Sin embargo, Harry tenía algunas ideas al respecto. Con sus nuevos recursos en Gringotts y la promesa de un patrocinio de HTV, estaba seguro de que podría nivelar el campo de juego en la primavera. Conseguir escobas apropiadas para cada puesto debería compensar fácilmente a los Slytherin que usan las escobas Nimbus 2001. Después de que la discusión entre los dos comenzó a repetirse, Harry sugirió: cambia las palabras de comando en las puertas para que no sigan preguntándote aquí cada vez que alguien quiera echar un vistazo a la cámara. Tuvieron que hacer varios intentos antes de encontrar la combinación correcta de palabras para restablecer la reacción de las puertas. Eligieron, simplemente, abrir y cerrar en inglés como reemplazos. HTV regresó a la tubería y cambiaron la palabra de activación de las escaleras al inglés también. En el proceso, descubrieron que las escaleras respondían a arriba y abajo, que también cambiaron al inglés. Luego HTV comenzó a regresar a la cámara, lanzando el hechizo de azotar cada pocos pasos. Planeaba contárselo a Dumbledore cuando comenzaran a subir de nuevo. Flitwick, McGonagall y Dumbledore mejoraron el estado de los hechizos de la cámara y se detuvo el goteo de los hechizos de secado que lanzaron en las paredes y el techo. Ni Harry ni HTV se dieron cuenta cuando el profesor Snape abandonó la cámara de los secretos. Salió de la cámara principal y volvió a subir por las escaleras móviles, que se pusieron en marcha en cuanto las pisó, naturalmente. Pero sí notaron su regreso más tarde. Estaba muy cansado. La entrada de los baños se había cerrado automáticamente mientras todos bajaban las escaleras, antes. Como Harry había esperado, después de un periodo en el que nadie más pasó por la entrada se había cerrado herméticamente. Lo que había hecho mucho antes de que Harry y el resto llegaran al fondo de la tubería. Nadie en las escaleras había estado lo suficientemente cerca de la entrada para darse cuenta de cuándo había sucedido eso. Snape, naturalmente, no sabía hablar Parcel para abrir la entrada cerrada. Había asumido que había una manera de hacer que las escaleras invirtieran su dirección una vez que llegara arriba, pero no sabía que HTV había cambiado las órdenes de las escaleras al inglés. Se vio obligado a caminar todo el camino de regreso para lograr que HTV subiera con él. A HTV le costó mucho no reírse a carcajadas. Harry estaba seguro de que Snape sabía que su Creaking era el equivalente a la risa de un búho, pero el mago no podía decir nada delante de los otros profesores sin parecer un tonto. HTV le contó a Dumbledore que ya había restablecido los comandos para abrir y cerrar las puertas principales de la cámara en inglés. La contraseña para acceder a la entrada desde los baños no la cambiaría por el momento. No querían que ningún estudiante se colara en la cámara. El director usó un simple hechizo de grabación para almacenar Ábrete Sésamo y ciérralo en 2 cristales que uno de los elfos domésticos recuperó para él. Él y Ron acompañaron a Snape hasta la entrada. Ron salió mientras HTV y Harry regresaron a la cámara solo para asegurarse de que los cambios que había hecho a las órdenes habían sido efectivos. Los goblins terminaron en la cámara de los secretos justo cuando comenzaba el almuerzo en el gran salón. Antes de que los goblins se fueran, Harry hizo que HTV les diera toda la película que Colin había filmado, con instrucciones de que debían hacer duplicados de todas las fotografías que quisieran, para uso dentro de Gringotts y por sus empleados y sus familias, únicamente. Luego entraron a almorzar. Naturalmente, en el momento en que entraron al gran comedor, todos los miraron fijamente. HTV y Hermione ya se habían acostumbrado y simplemente se dirigieron a los asientos en los que habían estado sentados este año. Ron ya estaba sentado. Colin estaba un poco intimidado por la atención que recibió de repente. Casi tan pronto como se sentaron y comenzaron a llenar sus platos, sus compañeros de dormitorio los acosaron a preguntas. Sin embargo, antes de que pudieran responder a muchas preguntas, el director golpeó su copa con un tenedor. Por favor, presten atención, dijo.
Hemos tenido la oportunidad de examinar la Cámara de los Secretos. De hecho, existe. Es bastante grande, de hecho es más grande que el gran salón. Se desató un frenético susurro. Es decepcionante, continuó, que todos los documentos y demás parafernalia que Salazar pudiera haber dejado hayan sido sustraídos por sus descendientes, por lo que no se ha podido recuperar nada de relevancia histórica. Sí, como si Tom hubiera dejado algo atrás cuando dejó el castillo después de sus éxtasis. Se escucharon muchos sonidos de decepción en las mesas de Slytherin y Ravenclaw. El basilisco ha sido extirpado. Era la criatura más grande de su especie de la que se tiene registro, con una longitud de poco más de 20 metros. Su cabeza medía más de 1,5 metros de ancho y podía abrir la boca casi 3 veces más, o unos 4 metros. Pesa más de 1 tonelada. Suspiró. Me han dicho que se habría necesitado un equipo de 20 magos, al menos, para derribarlo, y habría habido muchas muertes. El señor Potter mató al basilisco el sábado. Lo interrumpieron antes de que pudiera continuar. ¿Estás diciendo que un estudiante de segundo año lo mató? Imposible. Gritó Flint en Slytherin. El director miró a los estudiantes por encima de sus gafas y sacudió la cabeza, claramente decepcionado con el señor Flint. El señor Potter nos dijo que descubrió el basilisco el viernes pasado. Estaba durmiendo. Tomó uno de los gallos de Hagrid y, el sábado por la mañana siguiente, lo hizo cantar al amanecer. Eso mató al basilisco. Él y varios otros fueron a la Cámara de los Secretos el domingo para ver al basilisco. El señor Creevey era uno de ellos, y tomó varias fotografías, demostrando que el señor Potter había encontrado efectivamente un basilisco y que estaba muerto. Esta mañana, los duendes me dijeron que, basándose en el estado del cadáver, solo había estado muerto 1 día o 2, tal vez 3, como máximo. Miró alrededor del salón. El señor Potter y el señor Creevey han dado generosamente su consentimiento para instalar una galería de fotografías en el salón pequeño frente al gran salón para que todos puedan ver lo que ellos vieron cuando fueron a la cámara. Eso es todo lo que quería decir, pueden regresar a su comida. Sonrió amablemente a los estudiantes y luego se sentó a almorzar. El anuncio significó que la mayoría de las preguntas más urgentes habían sido respondidas, permitiendo que el trío y Colin comieran en paz. Los Slytherin todavía parecían molestos y desconfiados. La expresión amarga en el rostro de Snape no los tranquilizó en lo más mínimo. Draco pasó una buena cantidad de tiempo menospreciando la historia de los Gryffindor sobre lo que habían hecho y lo grande que era realmente la serpiente. Insistió en que el director debía estar exagerando, ya que todos sabían que Dumbledore favorecía a los de su antigua casa sobre los demás. Al día siguiente, durante el desayuno, llegó una lechuza de Gringotts con todas las fotografías. A la hora de la cena, ya habían ordenado las fotografías de forma coherente y tenían una lista de las que querían que los duendes ampliaran para exhibirlas. XXXX mientras HTB y sus amigos trabajaban en su galería de fotos, Harry y los gemelos habían estado terminando su plan para reducir el problema de la cromántula. Harry había tenido que abandonar su plan de bombardear con bombas incendiarias las acromántulas. El hueco en el que se encontraban era más grande que un estadio de fútbol, incluidas las gradas. Se necesitarían demasiadas bombas para que pudieran caer en un patrón realmente coordinado, especialmente en la oscuridad. Incluso arrojando 45 de las bolsas de gasolina, si tenía tantas, dejarían huecos de 4 y 5 metros entre los incendios, hasta que se propagaran. Si arrojaba menos, habría demasiadas arañas que podrían escapar antes de que el resto quedara atrapado. Su solución le llevó mucho tiempo pensar, pero finalmente dio con la respuesta. A finales de noviembre, primero le mostró a Harry lo que había encontrado mientras volaba una tarde y luego le pidió al niño que buscara acromántulas en la biblioteca. HTB se lo mostró a los gemelos, con el comentario apropiado sobre lo peligrosas que eran las arañas. Ir a ver a Dumbledore sería inútil, explicó HTB. Simplemente ignoraría la colonia como si no fuera una amenaza para la escuela, citando el hecho de que han estado en el bosque durante décadas y no han atacado a ningún estudiante.
Probablemente argumentaría que intentar hacer algo simplemente incitaría a las arañas a abandonar su nido y extenderse por todo el bosque. HTV sacudió la cabeza con incredulidad. Hagrid dice que Aragog, el jefe del nido, nunca haría daño a los estudiantes ni permitiría que sus hijos hicieran eso. Pero Hedwig dice que Aragog es muy viejo y probablemente morirá pronto. Cuando muera, ¿quién sabe qué harán las otras arañas? ¿Y si deciden ignorar la promesa de Aragog? Se estremeció, al igual que Ron, que estaba muy pálido. Además, las arañas ya están atacando a los centauros y otras criaturas del bosque. Esa es una de las razones por las que los centauros son tan antimagos. Los magos trajeron un depredador mortal al bosque y se niegan a ayudarlos contra él. Escuché que pierden un niño, y ocasionalmente un adulto, al menos una vez al año. Los gemelos estaban debidamente horrorizados. La solución fueron las mangueras. Harry compró una manguera de 20 metros en una ferretería de Blackpool. Luego hizo que los gemelos hicieran 32 duplicados durante las primeras semanas de diciembre, incorporando una técnica de hechizo trampa. Los duplicados fueron programados con un temporizador para que desaparecieran exactamente a la medianoche, hora local, del día 17. Luego, cada manguera se expandió por dentro y se sellaron los extremos después de llenarla con 100 litros de gasolina. El toque final fue agregar un incendio activado por tiempo en la gasolina. Se activaría 5 segundos después de que las mangueras desaparecieran. El resultado sería un anillo de fuego instantáneo alrededor del nido de acromántulas. Ninguna escaparía. El hecho de lanzar las bombas incendiarias más temprano ese día, debidamente impermeabilizadas y colocadas con los mismos hechizos cronometrados que las mangueras, ayudaría a que las cosas salieran bien. Las bombas, por supuesto, estaban programadas para soltarse 15 minutos después de que desaparecieran las mangueras. Con un poco de suerte, las arañas del centro no notarían las llamas alrededor del perímetro durante unos minutos. Las que estuvieran más cerca de las llamas se alejarían del perímetro y, sin darse cuenta, se dirigirían al centro del nido. Eso las amontonaría para que las bombas colocadas previamente explotaran. Los hechizos de no me notes en todo permitirían a los gemelos configurar cosas durante el día, sin ser detectados. Con suerte, como Harry recordaba, en unos días más, en la tarde del día 17, comenzaría a nevar después de una breve combinación de aguanieve y lluvia. Para el sábado, la ventisca habría cubierto el castillo y los terrenos con una espesa capa de nieve. Eso ayudaría a evitar que el fuego se extendiera demasiado al resto del bosque. Pero primero quería advertir a los centauros. La sala de los menesteres había sido especialmente útil para crear un mapa del bosque y del nido de acromántulas. Por supuesto, nada de lo creado en la sala podía sacarse de ella. Sin embargo, copiar la información del mapa que había creado para él en otro pergamino traído desde fuera. Eso funcionó sorprendentemente bien. Vane inspeccionó el claro que era su hogar durante el invierno antes de emprender su patrulla con Ronan para comprobar las trampas de los centauros. Las estrellas pronosticaban una ventisca pronto y los centauros se habían preparado para ello. Habían colocado troncos de árboles a lo largo del claro. En cuanto dejara de nevar, los compactarían para que ya no fueran un impedimento para moverse. Sus cobertizos los protegerían fácilmente de los vientos y el fuego de sus estufas de ladrillo los mantendría calientes. Su reserva de alimentos, almacenada de forma segura en un refugio cercano, estaba en buenas manos. No habría estómagos hambrientos este año. Apenas había empezado a caminar hacia el borde del claro, cuando Ronan se detuvo y señaló. «Búho», fue todo lo que dijo. Era la lechuza blanca como la nieve que vio y se dirigía directamente al claro. Según lo que habían visto y lo que Ronan les había contado, esta lechuza no era una lechuza normal. Podía lanzar magia. «Defensa», gritó. Todos los sementales agarraron y tensaron sus arcos. Luego colocaron las flechas, pero no las tensaron todavía, pues no sabían el objetivo. Los potros, después de una mirada de sorpresa a su alrededor, se dirigieron hacia sus madres, quienes rápidamente formaron un escudo a su alrededor, sacando sus propios arcos y flechas. Los sementales más jóvenes se formaron con ellos.
El búho, que ya estaba mucho más cerca, parecía sorprendido por la respuesta, especialmente por el hecho de que Ronan y Vane lo estuvieran siguiendo con flechas en la mano. Aterrizó en las ramas de un árbol al borde del claro y se quedó mirándolos. Vane tuvo la impresión de estar desconcertado por su respuesta. Giró la cabeza hacia atrás por un momento y, cuando volvió a girarse, sostenía un pergamino y movió la cabeza. Claramente quería darles el pergamino. «Cúbreme», le dijo Vane a Ronan, y lentamente cruzó hacia el árbol en el que estaba el pájaro. Se inclinó hacia adelante con mucho cuidado, dejó caer el pergamino y esperó. Vane dejó caer el pergamino al suelo del bosque mientras mantenía la vista fija en el búho. El pájaro lo miró fijamente por un momento y luego pareció encogerse de hombros. Se dio la vuelta, se dejó caer de la rama y comenzó a volar entre los árboles por donde había venido. Solo cuando el pájaro ya no estaba a la vista, Vane se agachó y recogió el pergamino. Rápidamente se dio cuenta de que eran dos pergaminos y que uno era un mapa. Por mucho que lo odiara, gritó: «Firenze». Firenze se había ganado su ira el año pasado al llevar a un niño mago sobre su espalda como si fuera una bestia de carga común y corriente. Y luego defendió lo que estaban haciendo los magos. Afirmó que deberían interferir con lo que las estrellas habían predicho. Por desgracia, también era el más erudito de ellos en lo que a escritura mágica se refiere. Vane no quería que hubiera ningún error en la interpretación de lo que los magos poco fiables decían en su mensaje. Firenze se acercó al galope. Vane le entregó el pergamino y lo leyó en voz alta y con suavidad. 3 noches después de esta, el nido de Acromántula será bombardeado con bombas incendiarias. La intención es erradicar a las criaturas del bosque, o al menos reducir drásticamente su población. Aparecerá un fuego en un círculo alrededor de su nido. El cerco del área de anidación debería evitar que cualquiera escape. El mapa indica el nido en relación con tu campamento. También indica dónde comenzará el fuego si deseas tener guerreros presentes para evitar que las arañas escapen de su destino, o para vigilar el fuego en sí. La ventisca que comenzará más temprano esa misma noche debería evitar que el fuego crezca sin control. Deberías al menos establecer un perímetro defensivo alrededor de tu campamento y ser más cauteloso al buscar comida en los días y semanas posteriores al ataque en caso de que algunos de los acromanúplas escapen. Con suerte, el frío los frenará lo suficiente para que los sobrevivientes puedan ser perseguidos y asesinados. Si es necesario, esto se hará nuevamente. Después de leerlo en voz alta, miró el mapa. ¿Y bien?, preguntó Vane con impaciencia. «Deberíamos trasladar el campamento», dijo Firenze. «Más lejos». Miró a Vane. «Esta noche veremos las estrellas por primera vez en días. Tal vez nos sirvan de guía». Vane resopló, pero estuvo de acuerdo. La luna menguante estará en Escorpio, pero por la mañana estará en Sagitario. Marte está en Cáncer y Júpiter en Libra. Saturno está en Acuario y progrado. Mercurio está retrógrado. Ambos suspiraron. «Debemos tener cuidado con los malentendidos, le llevaré esto a Magorian», dijo Firenze. «Ronan y yo terminaremos nuestra patrulla», respondió Vane. «Después, partiremos hacia nuestro campamento de emergencia para ver qué hay que hacer». Hizo una señal al otro centauro y galoparon hacia el bosque. Los próximos 3 días serían terriblemente ajetreados. Su campamento de emergencia sería un lugar incómodamente cerrado para pasar el invierno. Pero si eso significaba que el azote de las arañas podía ser controlado, o incluso eliminado, bien valdría la pena la incomodidad. Además, las arañas cocidas más grandes complementarían muy bien sus reservas de alimentos de invierno, y permitirían a los centauros vengarse un poco de las acromántulas. XXXXX. Mientras HTB y los otros 3 esperaban las fotografías ampliadas, colocaron las fotografías más pequeñas en las paredes. Perky se ofreció a ampliar los títulos que habían preparado a un tamaño adecuado y a pegarlos junto con las fotografías ampliadas en las paredes cuando estuvieran listos. Durante las siguientes tardes, después de las clases y de terminar las tareas, el grupo dedicó su tiempo a preparar la galería de fotos. Primero, seleccionaron las mejores fotos que habían revelado los goblins y luego las ordenaron con títulos cuidadosamente etiquetados.
La máquina de escribir de HTB fue de gran ayuda para esto último. Las fotografías fueron tomadas tanto cuando el cuarteto entró en la cámara, originalmente, como luego cuando los goblins hicieron la representación. Draco estaba haciendo todo lo posible para acabar con todo lo que se decía que habían hecho los Gryffindor. XXXXX fue estresante ver a los gemelos volar lentamente a través de los árboles en los bordes del nido, el miércoles por la tarde. Un gemelo sostuvo un extremo de la manguera con firmeza mientras el otro volaba hacia adelante, desenrollando la manguera de su portador. Harry chilló y ladró desde arriba para mantenerlos en el camino. Cuando esa manguera se acabó, el primer gemelo colocó su extremo para superponer la manguera anterior, luego rápidamente alcanzó al otro. Cambiaron los roles, sacando el siguiente rollo de manguera de una mochila expandida. Lee los protegió de cualquier hilo de telaraña que pudiera interferir o de cualquier araña que no estuviera durmiendo en sus madrigueras de invierno. Afortunadamente, las arañas semi-hibernaban durante el invierno y entraban en coma a temperaturas que apenas superaban el punto de congelación. No hacía tanto frío todavía, pero sí lo suficiente como para que ninguna de las arañas estuviera al aire libre, desprotegida del viento. Todas deberían estar a salvo y cómodas en sus capullos envueltos en telarañas, bajo las hojas en el caso de las más pequeñas, en pequeños refugios para las más grandes y en cuevas para las más grandes. La ventisca de la noche siguiente haría bajar la temperatura y ralentizaría gravemente los intentos de las arañas de escapar. Por eso Harry les había pedido que hicieran esto hoy en lugar de a principios de mes, cuando hacía más calor. Además, lo estaban haciendo un día antes, por si acaso surgía algún problema que obligara a retrasarlo o a necesitar más tiempo del que pensaban. Así tendrían un día más para terminar el trabajo y no perderse la tormenta, eso esperaba. A medida que avanzaban, los gemelos se dieron cuenta de que 32 mangueras no alcanzaban para rodear por completo el hueco en el que se habían establecido las arañas. Tenían que tejer las mangueras entre árboles y obstáculos. Afortunadamente, la mayor parte del lanzamiento de hechizos difíciles se había realizado a principios de mes, por lo que hacer algunos duplicados más de la última manera y lanzar los hechizos cronometrados no fue una gran dificultad. Fue complicado y llevó mucho tiempo, pero no imposible. Una vez terminada esa tarea, subieron más alto y dejaron caer las 15 bombas de liberación retardada, tanto las silenciadoras como las que alertaban. Se aseguraron de colocar una delante de cada cueva que pudieron encontrar. El hechizo Encuéntrame se puso a prueba para encontrar esas ubicaciones. Luego volaron alrededor del perímetro una última vez para asegurarse de que ninguna de las arañas más grandes que la rata estuviera fuera del anillo de mangueras. Encontraron alrededor de una docena, pero un incendio rápido se encargó de cada una antes de que supiera que estaba bajo ataque, y sin avisar a las demás. Harry se aseguró de colocar varios amuletos rastreadores tanto en el centro como en el perímetro del área. Sería más oscuro que la oscuridad durante la tormenta de nieve. Ese jueves, durante el desayuno, un búho real de Gringotts entregó las copias ampliadas y encogidas. Con solo una pequeña reorganización pudieron abrir la galería a las 3 en punto. Un flujo constante de estudiantes mantuvo el salón pequeño bastante concurrido. En la cena de esa noche, HTB recibió muchas miradas contemplativas cuando entró al gran salón. Las pruebas expuestas en las paredes del pequeño comedor demostraban que todos los comentarios y quejas de Draco sobre los 4 Gryffindor eran solo envidia. Los gemelos se aseguraron de decir repetidamente que Draco estaba celoso de que los Gryffindor hicieran lo que ningún Slytherin había hecho. Draco estaba obviamente envidioso, dijeron, de que un Gryffindor, y Harry en particular, habían logrado encontrar la Cámara de los Secretos a pesar de los mejores esfuerzos de los magos y brujas más eruditos y poderosos de Slytherin en los últimos 1000 años para hacer lo mismo. No mencionaron que los descendientes de Slytherin siempre habían sabido dónde estaba y cómo llegar, pero habían impedido que alguien descubriera su secreto. Los descendientes de Slytherin probablemente se habían estado riendo de los esfuerzos inútiles de sus compatriotas. Harry se preguntó si los Gaun la habrían mantenido bajo el encantamiento Fidelius, impidiendo que la encontraran todos, excepto los hablantes de Parcel. Eso habría impedido que alguien se diera cuenta.
No fue hasta que murió el último de los Gaunt que había asistido a Hogwarts, y el Fidelius se dispersó a lo largo de las décadas, que se pudo encontrar la cámara, y para entonces, nadie hizo ningún intento serio de encontrarla. Tom, siendo un hablante de Parcel, tal vez ni siquiera se dio cuenta del Fidelius, y por lo tanto no lo reforzó. El hecho de que Harry hubiera vencido a la serpiente y la venganza personal de Salazar contra los hijos de Muggles en quienes todos los Slytherin creían, Harry estaba seguro de que Malfoy había dicho sangre sucia en privado, solo empeoraron las cosas. Sin mencionar la riqueza y el renombre que había acumulado al matarlo y cosechar su cadáver. Harry insistió en que HTB visitara a Luna en la cena de esa noche, señalando que no había ninguna regla que dijera que los estudiantes no podían sentarse en otras mesas. HTB dudó mientras caminaba hacia el gran comedor. Ron y Hermione se detuvieron tan pronto como lo vieron disminuir la velocidad. Luna aún no estaba allí, pero Harry guió a HTB hacia donde normalmente se sentaba. Cuando los Ravenclaw, y Ron y Hermione, quisieron saber por qué estaba sentado allí, esperando a Luna, por supuesto, fue su respuesta. Mientras esperaban y comían, Harry le explicó a HTB por qué estaban allí. HTB le contó lo que había dicho. Bueno, Hedwig dice que el padre de Luna es dueño de un periódico llamado El Quisquilloso. Hedwig cree que deberíamos preguntarle si su padre querría publicar las primeras fotografías de la Cámara de los Secretos y el Basilisco. Colin ganará unos cuantos galeones con ello, además de dar a conocer su nombre como fotógrafo. Ron frunció el ceño. El Quisquilloso es un poco extraño, te lo concedo. Sacudió la cabeza. Su padre es tan extraño como ella. Harry miró fijamente a Ron desde su posición en el hombro de HTB. Ron no se dio cuenta, pero Hermione sí. Hedwig dice, continuó HTB, que el Quisquilloso es en realidad una crítica feroz de la sociedad mágica que se esconde bajo el paraguas de un peculiar pergamino sobre criaturas míticas. Frunció el ceño por un momento. Algo así como los viajes de Gulliver, que criticaba los pecados y la corrupción de la clase dirigente británica de entonces y su cruel explotación hacia los demás. HTB miró brevemente con curiosidad a Hedwig. HTB nunca había tenido la oportunidad de leer ese libro. Hermione pareció impresionada y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Ron parecía desconcertado. HTB negó con la cabeza. Además, tú y yo, Hermione, le dijo a la niña, pensábamos que todas las criaturas míticas mencionadas en los libros Muggles no eran reales. Luego descubrimos que no era así cuando descubrimos que éramos una bruja y un mago, y que los dragones, los unicornios, los centauros y otras criaturas legendarias eran reales. Tal vez las criaturas mencionadas en el Quisquilloso sean igual de reales, pero simplemente aún no han sido descubiertas por los magos. Hermione frunció el ceño, comenzó a decir algo, luego frunció el ceño nuevamente. HTB frunció el ceño sombríamente. Además, dice que sus compañeros de dormitorio se burlan de ella por ser inusual. La llaman loca e incluso le quitan y esconden sus cosas. Tanto Ron como Hermione parecían molestos ante esa revelación. Luna se sorprendió bastante al ver a los cuatro esperándola, y más aún al escuchar a HTB ofreciéndole a su padre fotos de la Cámara de los Secretos. Supongo que sí, definitivamente se lo preguntaré, dijo después de pensarlo por unos momentos. Bien, dijo HTB, entregándole copias de todas las fotografías que habían exhibido en el salón pequeño, con los títulos correspondientes pegados en la parte posterior de cada una. Puedes enviarme estas, son las mismas que están en el salón pequeño. Asintió, señalando la puerta del gran salón. Confío en que tu padre decida un pago justo por Colin Creevey y las atribuya en consecuencia. También le entregó un pergamino que repetía básicamente lo que había dicho en la oficina del director sobre cómo las serpientes en los diversos retratos le habían hablado de la Cámara de los Secretos y del gran rey que residía en su interior. También reiteró que había muchos hablantes de Parcel en la India y que él enseñaría a algunos aurores seleccionados a hablarlo. Por supuesto, no se mencionó a Tom Riddle. Más tarde se aseguraría de enviarle esa historia a Rita. Por el momento, la discreción era la consigna con respecto a Tom. Ella asintió con entusiasmo, pasando lentamente las imágenes. Levantó la vista.
Te las enviaré con una lechuza esta noche. Empezó a comer su cena. O, mejor dicho, a construir un castillo con el puré de patatas, con palitos de zanahoria y queso como contrafuertes. Su encuentro con la bruja de primer año no pasó desapercibido entre sus compañeros de clase. Antes de que se sirviera el postre, Dumbledore anunció que habría una hoja de inscripción para las visitas guiadas a la Cámara de los Secretos. La primera visita guiada sería el lunes por la tarde, el 4 de enero. Cumplida su misión, HTB terminó su pudín y regresó al dormitorio. Ron quería una partida de ajedrez y Hermione quería reescribir su tarea de pociones. XXXXX las fotografías y el artículo publicados en el Quisquilloso y luego en el Profeta sobre la Cámara de los Secretos provocaron un gran escándalo. Primero por el descubrimiento de la famosa Cámara de los Secretos, luego por la muerte del basilisco. El gran tamaño de ambos dejó atónitos a la mayoría de los lectores. Los graduados de Slytherin estaban muy consternados al ver que un no Slytherin había encontrado lo que ningún Slytherin había logrado en 1000 años de búsqueda, salvo sus descendientes, por supuesto. Lo que decían entre ellos sobre Harry no era apropiado para ser publicado en un pergamino público. Naturalmente, el hecho de que 2 docenas de sus principales ciudadanos honrados y refinados de sangre pura fueran arrestados, juzgados y sentenciados a Azkaban en septiembre por ser monstruos sádicos amorales a quienes no se les debería permitir entrar en ninguna sociedad, no estaba ayudando a los sangre pura en lo más mínimo. Muchos de los neutrales del Wisengamot que habían votado con los sangre pura en el pasado miraban con recelo a los sangre pura conservadores que quedaban y se preguntaban si ellos también eran monstruos. Quizás los sangre pura conservadores que quedaban simplemente eran mejores en ocultar sus rasgos antisociales. Las diatribas que los neutrales oían contra Harry Potter por descubrir la Cámara de los Secretos y matar al monstruo de Slytherin no ayudaban en absoluto a los conservadores, especialmente considerando lo peligroso que era un basilisco. No importa lo peligroso que fuera uno del tamaño que se decía que era este. Además, los conservadores de sangre pura seguían criticando a los hijos de Muggles por no respetar las tradiciones mágicas y no entender cómo funcionaban las cosas en la sociedad mágica. Negarse a reconocer que estaban impidiendo activamente que esos Muggles conocieran esas tradiciones les hizo más daño que bien, ya que los hizo parecer hipócritas. Como muchas cartas al editor de The Daily Prophet en los últimos meses habían señalado, era culpa de los sangre pura que los hijos de Muggles fueran ignorantes. Necesitaban una clase en Hogwarts que enseñara nuevas tradiciones y costumbres mágicas. Si nadie les decía cuáles eran las tradiciones, ¿cómo se suponía que los hijos de Muggles las aprenderían? La junta de directores de Hogwarts, compuesta exclusivamente por miembros de sangre pura, se había negado sistemáticamente a tener una clase de este tipo durante décadas. También se quejaban en voz alta de que los hijos de Muggles no respetaban las tradiciones de los sangre pura. Sería como si los franceses se sintieran ofendidos porque un inglés se mudara a Francia y no aprendiera a hablar francés porque nadie le enseñaría. Los franceses serían los causantes del problema, no los ingleses. Un autor anónimo de una carta llegó a postular que los sangre pura necesitaban un oponente para sentirse importantes. Así que crearon uno con los hijos de Muggles. Sin importar que estos pudieran ser una ventaja para ellos. Después de todo, las calificaciones de Timo y Éxtasis en Hogwarts demostraron que los sangre pura no estaban exclusivamente en la cima con mestizos e hijos de Muggles por debajo de ellos. Las calificaciones mostraron que estaban bien mezclados con mestizos e hijos de Muggles. Al menos una vez cada 10 años aproximadamente, era un hijo de Muggles quien ocupaba el primer lugar, en general. Las otras veces, generalmente involucraba a un mestizo. Como señalaba la carta, el director Dumbledore, uno de los magos más poderosos del siglo, era mestizo, no sangre pura. Lo mismo podía decirse del famoso mago oscuro Grindelwald. Además, Mimadora Tonks era una metamorfómaga, un rasgo que no se había visto en un siglo. Era mestiza, su madre pertenecía a la infame familia de sangre pura Black, una familia en la que ese rasgo solía aparecer con regularidad. Si la sangre hiciera una diferencia tan grande, ¿no debería ser eso imposible?
Todo esto se había calmado cuando las noticias de la Cámara de los Secretos salieron a la luz y lo reavivaron. Especialmente cuando alguien señaló que Harry era mestizo y, sin embargo, podía hablar Parcel, algo que los Sangre Pura habían insistido durante siglos en que era un talento que solo podían tener los Sangre Pura descendientes de Slytherin. Los Potter, aunque Sangre Pura, nunca habían mostrado signos de ese talento, y Lily Potter, de soltera Evans, había nacido de muggles. Los Sangre Pura estaban furiosos. Los neutrales estaban empezando a distanciarse de los conservadores tanto en la sociedad como en el Wisengamot. XXXXX el jueves amaneció soleado y frío, un gran contraste con el final. Harry se ocupó de dormir hasta tarde. Necesitaba estar completamente despierto esa noche para supervisar el fuego y evitar que se descontrolara. Los gemelos habían hecho más de 100 bolsas expandidas durante el último mes, terminando la caja de bolsas que había comprado en Blackpool mucho antes en el año. Luego habían llenado cada una de ellas con 500 galones, 2000 litros, de agua usando el hechizo Aguamenti. El hechizo de encogimiento permitió que las bolsas encajaran perfectamente en su bolsa del pecho y el hechizo Impervious mantuvo las bolsas seguras. Su plan consistía en sacar cada bolsa de la bolsa del pecho con el pico, según fuera necesario, y luego acabar con el Impervious con su varita en forma de garra. Un segundo finito restauraría la bolsa a su tamaño completo y él la dejaría caer. La bolsa estallaría al golpear el suelo o la rama de un árbol, liberando el agua en una gran ola explosiva que extinguiría fácilmente cualquier incendio a varios metros del impacto, si no más. Lanzar el hechizo Aguamenti mientras vuela también funcionaría, pero tendría que acercarse mucho a las llamas. Además, se cansaría rápidamente. Sería mejor dejarlo como último recurso. Especialmente porque probablemente sería una noche larga. Los gemelos también estarían en alerta, en caso de que necesitara ayuda. Los búhos blancos como la nieve son naturalmente resistentes a las temperaturas bajo cero. Como medida de seguridad para evitar congelarse en la gélida tormenta, también hizo que los gemelos encantaran su arnés de correo para que estuviera caliente. Debería durar casi toda la noche. La tormenta todavía estaba en la fase inicial y se estaba posicionando lentamente, por lo que no había demasiado viento todavía. Eso hizo que el vuelo hacia el primer encantamiento de rastreo fuera fácil. Encontrar un árbol en el que aterrizar. No tanto. Estaba tan oscuro como las mazmorras de Hogwarts cuando las antorchas estaban apagadas. Es cierto que los búhos tienen una vista nocturna excepcional, pero incluso ellos necesitan un poco de luz para ver. Además, aunque podían oír a un ratón chillando bajo la nieve a media milla de distancia, no eran murciélagos que se orientaran solo por el sonido. Tuvo que encender su varita con un lumos modificado para que funcionara como antorcha. Si bien el viento no era terrible, era viento, y voló alrededor del perímetro del nido, por encima de la manguera, hasta que estuvo contra el viento. Aterrizó en una rama en la parte superior de un árbol a lo que esperaba que fuera una distancia segura de la manguera encantada. Las casas de los mortífagos que había incendiado le dieron una buena idea de la distancia que necesitaría. Si se acercaba demasiado, las brasas ardientes arrojadas por la explosión de gasolina podrían caer sobre él y quemarle las plumas. También había que tener en cuenta que ya había estado lanzando bombas antes y que esta era una línea con mucha más gasolina de la que había utilizado anteriormente. Él no iba a correr ningún riesgo. No fue una larga espera. Capítulo 17. Quémalo con fuego. Con un silbido, Harry escuchó que las mangueras desaparecían cuando los temporizadores de los hechizos de expansión llegaron a la medianoche. La gasolina presurizada se expandió rápidamente a medida que recuperaba sus dimensiones normales y cubría la vegetación a ambos lados durante varios metros. 15 segundos después, con un flash mucho más fuerte, los incendios encendieron la gasolina y formaron una pared de llamas de varios metros de alto y el doble de ancho. Podía sentir el calor a pesar de que estaba al menos a 20 metros de altura y 10 metros más lejos. En una noche normal las llamas habrían sido fácilmente visibles desde las murallas de Hogwarts, pero esa noche la nieve que caía hacía imposible verlas más que como un ligero resplandor si estabas a más de una docena o 2 yardas de distancia.
El inmenso calor generado derritió la nieve acumulada casi de inmediato. Solo se necesitó un momento más para prender fuego a las hojas secas y al suelo del bosque. Los árboles, a excepción de los pinos escoceses, estaban secos, ya que su savia se había retirado al subsuelo, ya que los árboles habían entrado en letargo durante el invierno. Esto protegió a los árboles caducifolios de partirse por la mitad, ya que la savia acuosa se congelaba y se expandía en temperaturas bajo cero. También los hizo especialmente vulnerables al fuego. Su posición elevada le permitió escuchar a las arañas más pequeñas mientras se alejaban de las llamas. Afortunadamente, la gran mayoría se encontraba dentro del círculo de llamas. Y, afortunadamente, las arañas que estaban fuera de las llamas se movían demasiado lentamente para escapar de la propagación del fuego. El hecho de que no pudieran detectar el peligro hasta que la nieve comenzó a derretirse a su alrededor fue un factor importante para que muchas no escaparan. 5 minutos después de que comenzara el fuego perimetral, las arañas de esas áreas llegaron al nido central y comenzaron a dar la alarma. Las arañas más grandes tardaban en salir de sus capullos y cuevas, lo que hizo que las bombas incendiarias colocadas fueran mucho más efectivas cuando comenzaron a explotar 10 minutos después. El enorme nido de seda de araña convirtió rápidamente toda la zona en una masa sólida de llamas. Los hilos de seda resistentes al agua y muy secos eran autopistas que las llamas podían seguir, incendiando árboles enteros, desde la base hasta la copa, en cuestión de segundos. El hecho de que muchos de ellos ya estuvieran muertos, asesinados por las arañas que enterraban los árboles en los nidos de seda, e incluso más secos que los otros árboles, contribuyó al rápido crecimiento del infierno. Cualquier araña que se hubiera enterrado en sus capullos de seda, ya sea bajo el suelo del bosque o en cuevas, fue cocinada mientras los hilos de seda que conectaban todo con todo conducían el fuego directamente hacia ellas. El centro se convirtió en un tornado de fuego que pronto consumió todo lo inflamable del hueco que contenía el nido. Lo que no se quemó hasta convertirlo en carbono cenizas, se cocinó. Naturalmente, esa cantidad de fuego creó una fuerte elevación de aire caliente y, posteriormente, creó un fuerte viento que sopló desde el perímetro hacia el centro, controlando la propagación del fuego. La sección central canalizaba las brasas hacia el cielo, intentando esparcir chispas. Pero el aire helado que entraba por los lados arrastraba copos de nieve que rápidamente se convertían en agua en el aire caliente. Eso extinguía la mayoría de los restos ardientes que transportaba el aire ascendente antes de que pudieran alcanzar el suelo cubierto de nieve que se encontraba más lejos. En cualquier lugar de un árbol en el que pudieran caer las chispas, ya había un poco de nieve para extinguirlas. El círculo de llamas que rodeaba el hueco también actuó como una especie de freno de fuego, habiendo consumido ya las partes más fácilmente inflamables del bosque en el perímetro. Harry pasó la noche dando vueltas alrededor del fuego. Dejó caer la mayoría de sus bolsas llenas de agua en lugares que parecían estar creciendo a partir del incendio principal. Al amanecer, el fuego estaba casi extinguido. El valle en sí no era más que cenizas y troncos ennegrecidos que la nieve iba cubriendo poco a poco. Harry siguió patrullando hasta el mediodía. Arrojó las últimas bombas de agua en lugares fuera del perímetro del valle que, según él, tenían más probabilidades de volver a encender el fuego. Por lo general, eran salientes de piedra que protegían de la nieve pequeñas zonas del suelo del bosque. Se trataba principalmente de los lugares que aún no estaban completamente cubiertos por la nieve. En general, le pareció que todo había ido bastante bien. No había incendiado todo el bosque y la amenaza para todo lo que vivía en él se había reducido drásticamente, si no eliminado. Sabía que muchas arañas probablemente habían escapado del incendio, pero todas eran pequeñas y se encontraban en la periferia del nido, más allá de donde él y los gemelos habían colocado las mangueras de gasolina. Pasarían años antes de que alguna de ellas lograra crecer lo suficiente como para ser una amenaza para algo más que pájaros, ratones y ardillas. Los centauros estarían alertas ante cualquier animal que lograra crecer lo suficiente como para desafiar a una presa más grande. No querrían que se repitieran los problemas que plantearían las acromántulas más grandes y eliminarían sin piedad a cualquiera antes de que se convirtiera en un problema.
Anteriormente, cuando Hagrid liberó a Aragog y luego a su compañera, no esperaban que las acromántulas fueran una amenaza tan mortal hasta que fue demasiado tarde para controlarlas. Esta vez sería diferente. A Harry se le ocurrió que tal vez debería pagar a los gemelos para que convocaran regularmente sacos de huevos de acromántula para evitar que tuvieran otra generación. XXXX saber que Hedwig había planeado quedarse afuera toda la noche viendo arder el nido de acromántulas debería haberle dificultado el sueño. Sin embargo, apenas recordaba haber estado en la cama más de unos minutos y luego su alarma lo estaba despertando. Sospechaba que Hedwig le había lanzado un hechizo para dormir. Aún así, como le había dicho Hedwig, no tener noticias es una buena noticia. De todos modos, si algo salía mal, Hedwig había prometido que conseguiría los gemelos y a Lee para que lo ayudaran. Los gemelos parecían bien descansados y no estaban preocupados en lo más mínimo, vio mientras caminaban tranquilamente hacia el gran comedor para desayunar. George, pensó, se le acercó y se inclinó para ponerse entre él y Ron. Lo comprobamos un par de veces anoche y todo está bien. Hedwig estaba dando vueltas por la zona, vigilándola para asegurarse de que no se convirtiera en un problema. La tormenta que había comenzado a última hora de la tarde anterior había empeorado durante la noche y se había convertido en una auténtica ventisca, con vientos fuertes y fríos. Al mirar por las ventanas, lo único que se podía ver era la nieve cayendo en gruesas capas. Los prefectos comunicaron que las clases de herbología del día se habían cancelado. Fue después del desayuno cuando salió el sol. La única forma de saberlo era porque ya se podía ver la nieve que caía en el exterior. La clase de defensa contra las artes oscuras fue interesante, como siempre. Hermione insistió en que dedicaran el tiempo de la clase de herbología, que habían cancelado, a trabajar en las tareas que habían hecho durante las vacaciones, para no tener que hacerlas en casa. Harry tuvo que estar de acuerdo y Ron aceptó a regañadientes. Transfiguraciones era más práctica, ya que la profesora McGonagall creía claramente que cualquier cosa que pudiera cubrir en forma de teoría se olvidaría mucho antes de que volvieran en enero. Que Hedwig entrara volando al gran comedor mientras se sentaban a almorzar fue un alivio físico. Sintió que una tensión en su cuello que no se había dado cuenta de que tenía se desvanecía. No fue de sorprender que su lechuza oliera a humo cuando aterrizó en el hombro de Harry, y sus plumas tenían un ligero tinte grisáceo. El pájaro también estaba bastante hambriento cuando saltó a la mesa y rápidamente se comió una bandeja de lonchas de jamón. A estas alturas, todos en el gran comedor ya estaban acostumbrados a la extraña relación de Hedwig y Harry, y a sus travesuras, y los ignoraron. ¿Está todo bien?, preguntó Harry en voz baja. Hedwig giró la cabeza para mirar a Harry y asintió. Luego volvió a comer. Un segundo nudo de tensión que no había notado, esta vez en la espalda, se alivió. Volvió a concentrarse en su plato y empezó a comer su fish and chips. Estaba de un estado de ánimo mucho más feliz. ¿Se han ido las arañas?, susurró un momento después, mirando a su alrededor para ver si alguien más aparte de Ron y Hermione estaba escuchando. No había nadie. Hedwig volvió la cabeza y lo miró fijamente. Se quedó mirando su plato. Está bien, dijo, me contarás más tarde. Una vez más su lechuza asintió. Después de que el trío terminó de comer, se dirigieron rápidamente a su sala del club para continuar trabajando en las tareas de sus vacaciones, o al menos eso era lo que Hermione pretendía. Harry estaba más interesado en escuchar cómo habían ido las cosas la noche anterior. Hedwig no tardó mucho en explicarle cómo se habían solucionado las cosas. La tormenta había acabado con cualquier posibilidad de que el fuego se extendiera, aunque el área quemada era casi el doble de grande de lo que habían planeado y cubría casi 4 veces el área. Por otra parte, aunque era seguro que varias arañas habían sobrevivido, ninguna de ellas era más grande que su pulgar. Además, muchas de las que podrían haber escapado del incendio después de haber sido expulsadas de sus madrigueras seguras, habían descubierto que hacía mucho más frío de lo esperado. En la nieve abierta, lo más probable es que no sobrevivieran a las gélidas temperaturas. Solo entonces Harry se calmó y comenzó con sus tareas, que no duraron mucho ya que todavía tenían la clase de encantamientos para terminar la jornada escolar.
Luego volvieron a las tareas hasta la hora de la cena, aunque él y Ron lograron jugar un par de partidas de ajedrez, todo trabajo y nada de diversión, ¿sabes? El sábado lo pasaron él y Ron haciendo sus tareas de vacaciones, por insistencia de Hermione. Por mucho que le disgustara, Harry tuvo que admitir que terminar las tareas antes de irse de vacaciones de Navidad había sido una idea brillante. Aunque la ejecución de la idea pareciera más un castigo. XXXXX el domingo fue un día despejado. O, mejor dicho, al menos no nevaba, ni granizaba, ni llovía, ni el viento soplaba a una velocidad que parecía huracanada. Después de estar atrapados en el interior durante varios días debido a la ventisca, el buen tiempo hizo que los estudiantes salieran al exterior en masa. Poco después, por todo el recinto escolar se instalaron castillos de nieve, peleas de bolas de nieve y esculturas de nieve. Los elfos domésticos sirvieron chocolate caliente por galones, acompañado de platos de pasteles y galletas durante todo el día. Harry y HTB, junto con los gemelos Weasley, sacaron sus escobas para echar un vistazo rápido a los restos del nido de acromántulas. Desafortunadamente, estaba enterrado bajo la nieve. Por otro lado, eso significaba que no había brasas ardientes para iniciar el fuego. HTB les pidió a los gemelos que lanzaran el hechizo de búsqueda para buscar arañas sobrevivientes en el área del incendio. No había ninguna. Luego volvieron a lanzar el hechizo buscando acromántulas fuera del área del incendio. Desafortunadamente, dependiendo de dónde estaban cuando lanzaron el hechizo, sus barritas apuntaban en diferentes direcciones. Sin embargo, intentar encontrar arañas más grandes que una rata terminó con las varitas sin responder. Eso significaba que la misión principal del incendio, eliminar el peligro actual, y por muchos años más, fue exitosa. Ahora que los centauros estaban advertidos de la amenaza de las acromántulas, estarían atentos a las arañas y matarían a cualquiera que encontraran que fuera lo suficientemente grande como para ser detectada. Hagrid estaría desconsolado, pero acordaron que conseguir centauros más amigables y hacer que el bosque fuera menos peligroso valía la pena. Sin mencionar que las arañas eran una criatura invasora que nunca deberían haber sido traídas a Inglaterra. Con suerte, Hagrid no se daría cuenta hasta la primavera. Harry planeó entregar una carta a los centauros, pidiéndoles que no le dijeran a Hagrid lo que sabían sobre lo que había sucedido. Sería mejor dejarlo como un misterio para todos los involucrados. Con la falta de magia destructiva, todos asumirían que fue un accidente, posiblemente, incluso algo que las arañas habían hecho. Hermione y Ron no se lo dirían a nadie, de todos modos, nadie les creería. HTB hizo que los gemelos prometieran no alardear de lo que habían hecho. Tal vez no se metieran en problemas con el ministerio, pero ¿por qué correr el riesgo? Por otro lado, sabían que Hagrid se pondría furioso con ellos, y quién sabía cómo reaccionaría Dumbledore. Además, imagínense lo que diría Snape sobre la destrucción de las acromántulas si recolectara regularmente su veneno o seda para pociones. Planeaba incluir la sugerencia de que si encontraban arañas, las criaran para obtener la seda. Por mucho que les disgustaran los magos, intercambiar la rara seda por ciertos artículos, como bolsas con el encantamiento de expansión indetectable, haría que sus vidas fueran un poco más cómodas y no tan susceptibles a desastres de un tipo u otro. Harry no entendía por qué la Junta de Gobernadores de Hogwarts había elegido el lunes para que el expreso de Hogwarts funcionara, a menos que fuera solo para incomodar a los hijos de Muggles. El tren podría hacerlo perfectamente el domingo. Evitaría que los estudiantes tuvieran que correr sin motivo alguno por el castillo y que sus padres tuvieran que tomarse un día libre en el trabajo. Aún así, se aseguró de que HTB tuviera el baúl completamente lleno la noche anterior. Volvió a revisar sus propias bolsas en busca de los regalos de Navidad que le había pedido a HTB que envolviera, después de explicarle para quién eran y qué eran. Los entregaría en los próximos días. Los regalos para Ron, Neville y Luna eran una bolsa de piel de moco, con un manual. Lo que, por desgracia, acabó con las bolsas de piel de moco. La habitación ya no tenía más. Incluyó una funda para varita dentro de la bolsa para demostrar cómo funcionaba.
Todas las fundas para varitas tenían encantamientos de comodidad, de no notarlo, anti-invocación, anti-caída de ataduras mágicas y mugles, siempre limpias, impenetrables, que solo el usuario puede quitar y de retorno automático. Básicamente, los mismos encantamientos que había colocado en sus fundas y en las de HTB. Naturalmente, había puesto excepciones en el encantamiento de que no te des cuenta para tratar las fundas como un conjunto. De esa manera, cualquiera que usara una de las fundas podría ver las otras del conjunto. No quería que ninguno de ellos olvidara que sus amigos tenían esas fundas y tratara de darles otra. Un estudiante de séptimo año había estado más que dispuesto a lanzar esos hechizos para HTB, a cambio del incentivo adecuado en galeones. Otro estudiante de séptimo año los había revisado y reforzado, a cambio de unos cuantos galeones más. Harry había cambiado 3 baúles ordinarios del ROR y unos cuantos galeones al comerciante de baúles y había comprado un baúl que tenía 2 compartimentos. El primer compartimento era lo que cabría esperar de un baúl normal. El segundo era un armario de 3 por 3 metros al que se podía acceder a través de una escalera. Una de las paredes tenía 14 cajones. Había 4 filas de 3 y una de 2. Habrían sido 5 filas de 3, pero un cajón tenía el doble de altura que los demás. Tenía todas las cosas del primer compartimento, lo que significaba que no tenías que salir y abrir ese compartimento si necesitabas algo de él o querías poner algo dentro. Los cajones estaban apilados desde el suelo hasta la altura del pecho de un adulto, y más o menos a la altura de la nariz de un estudiante de primer año promedio, con estanterías sobre ellos. Cada cajón tenía casi 1 metro de ancho, y los 3 superiores eran más o menos tan altos como la altura de las muñecas de un adulto promedio hasta la punta de los dedos. Los 2 inferiores eran mucho más altos. Todos tenían la profundidad de su ala extendida, o del brazo de un adulto. La pared opuesta tenía un poste para colgar ropa con un estante encima. En el espacio restante de las otras 2 paredes había ganchos para colgar. Tenía pensado dárselo a Hermione. De todos modos, ella tendría más utilidad para un armario que Ron. Había incluido en el baúl una funda para la muñeca con los mismos amuletos que las otras. Afortunadamente, había encontrado 2 baúles ampliados que podía darles a Ron y Ginny. No tenían armario, sino 2 compartimentos separados. Uno era del tamaño normal de un baúl y el otro era el doble de profundo, con una tapa de 6 cajones, de 3 de ancho por 2, que tenían la misma profundidad que la distancia desde el codo de un adulto hasta la punta de sus dedos. Todos los baúles tenían puntos ocultos que se podían tocar con la varita para obtener amuletos livianos y redimensionables, de modo que no se lanzarían hechizos que pudieran meter a los dueños en problemas con el ministerio cuando no estuvieran en la escuela. Harry también había organizado, a través de Honeyduques, que se regalaran chocolates de varios tipos, paquetes de muestra de lo que sabía que les gustaba, a los otros amigos de HTB de primer año y a unos pocos más. Por supuesto, incluyó algunos de los que el chico solo tenía una vaga idea, como Susan Bones y los otros que habían estado en el ejército de Dumbledore. Nunca era demasiado tarde, o sí temprano, para mostrar gratitud por su apoyo. ¿De dónde sacaste el dinero para todas esas cosas?, preguntó HTB incrédulo. No los robé, dijo Harry. ¿Has visto el equilibrio de mi bóveda? El niño lo miró fijamente. Pero, ¿por qué? Harry le devolvió la mirada. Nunca le has dado regalos a nadie, excepto en la fiesta de cumpleaños de Hermione. ¿Viste lo mucho que le gustó la bolsa de piel de moco que le regalaste? ¿Quieres decir que se lo diste?, dijo el chico irritado. Harry chasqueó la lengua. Yo soy tú y tú eres yo, en lo que a ellos respecta. Yo solo actué en tu nombre y, a excepción de los chocolates, todos estos son artículos útiles. ¿Piensas lo contrario? HTB se quejó y se cruzó de brazos. ¿Cómo sabes todo esto? Te conozco desde que me compraste, dijo, y estuve en la tienda bastante tiempo antes de eso. He observado a los estudiantes mayores, aquí, y he oído lo que quieren. He visto las cosas que envían a sus lechuzas a comprar, y las que sus amigos y padres les han dado como regalos. He observado a los aurores en el callejón. Hizo una pausa por un momento. Sé que valoras a tus amigos y quieres que estén a salvo.
Tom te está buscando, y tenerlos bien equipados los hace a ellos, y a ti, más seguros. El niño frunció los labios y asintió lentamente. Todas estas son cosas que habrías comprado si hubieras sabido que podías conseguirlas, ¿no? El muchacho asintió de mala gana. Te lo devolveré. No es necesario. La mayoría de estos los adquirí como material de descarte y luego los reparé con magia en un año superior. Algunos de los materiales de descarte los intercambié con un comerciante del callejón para obtener regalos. Aún así, dijo el muchacho, debería devolverte el dinero. Harry se encogió de hombros. La única razón por la que tengo una bóveda es porque alguien más tiene la llave de tu bóveda. Solo esa persona puede permitirme entrar. Por lo tanto, necesitaba una bóveda separada. De lo contrario, lo que es mío es tuyo. HTB suspiró profundamente. ¿Por qué estás enviando chocolates a estas otras personas? Simplemente creo que deberías. ¿Debería? Tú eres quien da los regalos. Harry lo miró fijamente. No, esto es de ti. Nadie creería lo contrario. Los búhos no dan cosas, o debería darles ratones en su lugar. No. Protestó el niño. Harry les había hecho un gesto con la cabeza. Entonces eso es, ¿verdad? El niño levantó los brazos con exasperación y caminó en un pequeño círculo antes de arrojar la lista de nombres en su baúl. En realidad, ahora que lo pensaba, un par de ratones muertos envueltos serían un bonito regalo para un Slytherin en particular. El viaje en sí fue relajante. Esta vez, Harry viajó con HTB en el tren. No quería que existiera la posibilidad de no poder encontrar Grimmauld Place, lo cual era una posibilidad muy clara. Todavía no sabía si estaba bajo un hechizo Fidelius o simplemente escondido bajo las numerosas capas de hechizos protectores que la familia Black había estado colocando sobre la casa desde que la habían adquirido. En cualquier caso, no quería correr el riesgo. De ahí su viaje en tren con HTB. Los niños pasaban el tiempo jugando, Ron, HTB, Neville y Luna, leyendo, sobre todo Hermione, y hablando de la escuela y de los Snorkax. Él pasaba el tiempo durmiendo. Tenía algunas cosas que quería hacer después del anochecer. Afortunadamente, Draco y sus novios no aparecieron. Sus madres les habían dicho que se quedaran callados y no causaran más problemas a sus familias mientras intentaban sobrellevar la nueva realidad de tener a sus padres en Azkaban, o arrojados a través del velo. La humillación de Draco al intentar despreciar el logro de Harry al derribar al basilisco había resultado contraproducente. Fue él quien sufrió la reputación después de que todos vieron las fotografías. A diferencia de los viajes que Harry recordaba en el pasado, HTB se emocionaba más a medida que se acercaban a la ciudad. Eso se alternaba con episodios de ansiedad por lo que estaba haciendo, por supuesto. Harry siguió asegurándole al niño que todo estaría bien. La evidente alegría del mago al ver a HTB hizo mucho por aliviar las preocupaciones del chico. Estaba allí con su amigo el profesor Remus, que debió haber salido del castillo por la Red Flue en algún momento mientras el tren viajaba. No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran en un pequeño parque frente a un grupo de casas adosadas. La casa adosada estaba bajo un Fidelius, al parecer. Harry se aseguró de echar un vistazo al papel que Sirius le entregó a HTB, y poco después estaban entrando al número 12 de Grimmauld Place. A Harry no le sorprendió que no hubieran logrado sacar el retrato de la bruja del vestíbulo de entrada, todavía. HTB miró con incredulidad el desvarío de la bruja trastornada, y Remus y Sirius intentaron cerrar las cortinas para callarla. Alguien, probablemente Creacher, había hecho magia para que las cortinas se abrieran automáticamente cada vez que se escuchara algo más fuerte que un susurro en el vestíbulo de entrada. Eso despertó al retrato. Cerrar las cortinas hizo que el retrato se durmiera, otra vez. A instancias suyas, HTB preguntó, ¿por qué no deletreas las cortinas están cerradas permanentemente? No puedo, dijo Sirius con los dientes apretados mientras finalmente lograban juntar las cortinas. Harry aprovechó la oportunidad para mencionar una solución que finalmente había encontrado. Entonces, ¿por qué no lo cubres? ¿Cubrirlo? Sirius miró al chico, desconcertado. Sí.
Simplemente ponle una caja de vidrio o algo encima y silénciala para que no puedas oírla. Él y Remus intercambiaron miradas. De la boca de los niños, murmuró el hombre lobo. Solo se necesitaron unos minutos para transformar las cortinas en una caja de vidrio que encajaba sobre el marco y la sellaba a la pared. Luego lanzaron el hechizo silenciador unidireccional. Un silencio dichoso se instaló en el pasillo, a pesar de que la loca de rostro enrojecido había reanudado sus delirios. Sirius puso sus pulgares sobre sus orejas y movió sus dedos mientras sacaba la lengua. La bruja indignada aparentemente gritó aún más fuerte, pero no la oyeron. Se puso de un tono morado que ni siquiera Vernon había logrado alcanzar, notó Harry con sorpresa. Harry tuvo que admitir que era divertido ver a Sirius burlarse de su madre, sabiendo que ella podía escuchar cada palabra que le decía. Tenía la sensación de que estaban haciendo una nueva tradición en la familia Black: burlarse de la bruja cuando entras a la casa. Harry y HTB esperaron pacientemente a que Sirius dejara de actuar como un mimo mientras Remus suspiraba y ponía los ojos en blanco. HTB se reía de las expresiones de Sirius como solo un niño de 12 años puede hacerlo. Un adolescente intentaría ser más adulto. Finalmente, Sirius se dio la vuelta y se echó a reír. No me había divertido tanto en mucho tiempo, declaró. Miró a HTB con ojos brillantes. Gracias. No sé por qué nunca se nos ocurrió a nosotros. HTB encogió el hombro que Harry no estaba pisando. Fue idea de Edwig. Sirius lo miró desconcertado, sin dejar de reír, y negó con la cabeza. Miró a Harry. En ese caso, gracias Edwig. Harry asintió majestuosamente y parpadeó. Remus observó, frunciendo el ceño y desconfiando. Sirius se rió de nuevo. Vamos. Estoy seguro de que tienes hambre y tenemos la cena lista en la cocina, bajo éxtasis. Un minuto después estaban abajo, en la espaciosa cocina. Remus sacó sus comidas de un armario y las puso sobre la mesa. HTB sonrió, reconociendo las comidas estancadas como las preparadas por Tom en el caldero chorreante. Primero, Harry, comenzó Sirius, hablando entre bocados, mi familia era muy oscura, y mi madre estaba loca incluso cuando yo era un niño. Todo empeoró mucho después de que mi padre, Merlin, pudra su alma, muriera justo antes de que tú nacieras. Ella murió mientras yo estaba de vacaciones. Tu dormitorio solía ser el de mi hermano, Regulus. Mi habitación es la mía. Remus está al final del pasillo, en lo que solía ser la guardería, pero la arreglamos. Suspiró con tristeza y miró al hombre lobo. A veces es un bebé. Remus simplemente puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. No entres en ninguno de los otros dormitorios, no hemos tenido tiempo de comprobarlos. El servicio que contraté dice que no hay objetos malditos ni trampas, pero quiero volver a comprobarlo de todos modos. La cocina, aquí, y las despensas están a salvo. La sala de estar también está despejada. No entres en la biblioteca sin mi Remus contigo. Casi todos los libros están malditos de una forma u otra. Mi madre creía que si no podías disipar la maldición que el libro te había lanzado, entonces era demasiado avanzado para que lo leyeras. También maldijo muchas otras cosas con la misma filosofía. Si no podías soportar la maldición, nunca deberías haber tocado esa cosa. Sacudió la cabeza. Ella maldijo a casi todo lo que se pudiera mover para que atacara a cualquiera que no fuera de sangre pura si intentaba levantarlo o moverlo. Él suspiró. De todos modos, hemos empezado a apilar libros junto a las sillas de lectura que se pueden tocar sin peligro. Llama a uno de nosotros si ves un libro que te gustaría mirar y que no esté en esas pilas, ¿entendido? Miró a Harry con severidad. Harry asintió con la cabeza, indicando que comprendía. Sí, señor, dijo suavemente. Frunció el ceño. No me llames señor, no soy un señor, soy un merodeador. Además, no entres en ninguna de las otras habitaciones, el salón, el comedor, el atrio o cualquier otra habitación que no te hayamos dicho que está despejada sin que alguno de nosotros te acompañe. Miró a Harry con las cejas levantadas. ¿Entendido? Harry asintió nuevamente. Sí, señor, Sirius. El mago esbozó una gran sonrisa.
¿Te gustaría saber cómo nos conocimos tu padre y yo? Esa táctica provocó un emocionado sí en el muchacho. Harry ya había escuchado esta historia, pero fue agradable escucharla de nuevo. Pasaron la velada con Sirius contándole al niño historias de los merodeadores en Hogwarts. Remus, naturalmente, hizo comentarios durante el proceso. Sin embargo, cuando era adulto, tenía una perspectiva diferente. Se dio cuenta con cierta tristeza de que su padre y los otros merodeadores habían sido terribles acosadores con los Slytherin. Gran parte de su atención se había centrado en Snape, pero Snape, al parecer, había respondido de la misma manera. Fue una situación de ojo por ojo, en la que no se sabía quién iba ganando en bromas. Lo único bueno de sus historias es que sus bromas más crueles solo estaban dirigidas a los Slytherins de su año o superior. En menor grado, habían intimidado a los demás estudiantes de las otras casas y a la suya propia. Pudo ver que Harry tenía algunas reservas sobre un par de historias. Esa noche, cuando los dos estuvieran solos en el antiguo dormitorio de Regulus, él tendría una charla con el chico. Tendría que señalarle que, en todos los casos, todos recordaban las cosas que habían hecho con más bondad que las que otros les habían hecho, incluso si las acciones de ambos habían sido idénticas. Además, su padre y Sirius habían sido unos niños privilegiados de 11 años que, francamente, no sabían nada mejor. La forma en que a Dumbledore siempre le gustaba dar segundas oportunidades con la esperanza de corregir el comportamiento simplemente les había permitido continuar como lo habían hecho, pero con la resolución de mejorar para no ser atrapados. Tal como lo habían estado haciendo los Slytherin durante los últimos 11 años. Esa noche, recibió una alerta. Era de la residencia de los Crowley. Toda la familia estaba fuera, probablemente en una fiesta. Afortunadamente, su baúl contenía todo lo que necesitaba. Media hora después, estaba volando a través del páramo hacia la pequeña mansión que los Crowleys llamaban hogar. Al igual que las otras mansiones, tenía una habitación a la que se redirigían los búhos tan pronto como se acercaban. El hechizo que lo mantenía en la habitación se disipó fácilmente. Un momento después, estaba dejando su carta al ratón más viejo en la cocina. La carta estaba encantada para ahuyentar a cualquier animal pequeño que pudiera estar en la mansión. Una rápida comprobación reveló que en la casa no había ni personas ni elfos domésticos. Ya podía oírlos corretear bajo los pisos y en las paredes mientras salían. Entonces sacó una de sus bombas de tiempo de su bolsa. Había preparado varias de antemano con retrasos de 15 minutos, basándose en el éxito de esa táctica en el bosque prohibido. Al igual que las mangueras alrededor del nido de acromántulas en el bosque prohibido, la bolsa expandida desaparecería, inundando la habitación con 100 litros de gasolina. 5 segundos después, la gasolina se encendería con un incendio del tamaño de una cerilla lanzado sobre la gasolina. Colocó un segundo en el piso de arriba, directamente sobre la cocina. 2 más en cada extremo de la casa. Luego, salió volando y voló dando vueltas alrededor de la casa hasta que vio llamas a través de una de las ventanas. Luego, arrojó 4 bombas normales, una en cada esquina del edificio rectangular. Dado que los hechizos de protección del interior de la casa ya estaban bajo ataque y bajo presión, si también atacaban las paredes exteriores, deberían fallar rápidamente. De lo contrario, seguiría desconcertando a los investigadores. La falta de un hechizo de fuego obvio los dejaría completamente desconcertados. Era una lástima que no pudiera recuperar la llave de la bóveda de las ruinas, pero no había forma de que no estuvieran peinando los restos en busca de esa llave, probablemente antes de que las cenizas tuvieran tiempo de enfriarse. Aún así, regresó al Guelbe Grimmauld Place antes de las 10 de esa noche. Muy temprano a la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, Harry se dirigió a la sala de estar. Como había esperado, la puerta estaba cerrada y un simple alomora no fue suficiente. Sin embargo, después de 3 hechizos de desbloqueo diferentes, la puerta hizo clic y se abrió. Voló lentamente hacia la habitación y la examinó cuidadosamente a la luz del lumos de su varita. El servicio de limpieza había limpiado la habitación de duendes y otras plagas, así como de todas las demás plagas que habían encontrado en su vida pasada.
Las únicas maldiciones que pudo encontrar provenían de una vitrina que había en un costado de la habitación. Al igual que el resto de la habitación, no había ninguna maldición sobre el armario en sí. El contenido era otra historia. Allí, según recordaba, en la vitrina, estaba el relicario. El penúltimo Horrocrux. El medallón era un gran óvalo de oro macizo, un poco más grande que un huevo de gallina en su contorno, pero no más grueso que un lápiz común. La tapa frontal tenía incrustada una serpentina de esmeraldas brillantes. Un largo collar de oro trenzado completaba el antiguo artefacto. A diferencia de la puerta de la habitación, el gabinete de curiosidades no se desbloqueaba. Suspiró. Sirius debió haber eliminado las maldiciones y los encantamientos que impedían que los dedos errantes entraran en el gabinete cuando Moji los hizo limpiar en 5º año en el futuro pasado. Tendría que desentrañar los hechizos y las maldiciones del armario para abrirlo. Según lo que pudo discernir, algunas de las maldiciones estaban relacionadas con la familia Black. Una de las cuales, vio de inmediato, era un hechizo de alerta. Por supuesto, parte de lo que vio también podrían ser los encantos y maldiciones de los objetos en el armario. Estaban tan cerca de la cerradura de la puerta de cristal que estaban enturbiando los resultados de sus escaneos. Mientras estaba despierto, decidió que bien podría pasar las siguientes horas entregando los regalos a Hermione, Ron, Ginny y Luna. XXXXX más tarde esa mañana, después del desayuno, Remus y Sirius decidieron que debían ir de compras. Esto le daría a HTB la oportunidad de comprar regalos para sus amigos y para ellos. Los dos adultos se turnarían para escoltar al niño y darle consejos sobre qué elegir para el otro adulto. Además de intentar interrogarlo sobre sus amigos y hacerse una idea de ellos a partir de los regalos que les había comprado, eso no funcionaría, por supuesto, ya que Harry ya se había encargado de la tarea del chico. Aunque tal vez decidiera comprar algunos solo para decir que había comprado regalos para sus amigos. Harry le sugirió eso al niño antes de que se fueran. Harry aprovechó su ausencia para pasar un buen rato estudiando los hechizos del armario. Tomó nota de cada uno. En realidad, había 3 encantamientos de alerta. Uno, reconoció, tenía que ser de Sirius. Le llevó casi toda la mañana terminar su análisis. Tuvo que hacer varias pausas, ya que no quería arriesgarse a aterrizar. Durante sus descansos, creó 3 pequeñas cajas decoradas para Navidad. Pasó el resto de la mañana al aire libre, buscando algunos ratones para entregárselos a Draco, Vincent y Gregory en sus casas. Tener una varita redujo esa tarea a menos de un cuarto de hora. Por la tarde, colocó los ratones muertos en sus cajas, primero lanzando un hechizo de putrefacción lenta sobre cada uno, luego cerrando las cajas y haciéndolas herméticas. Estarían bien maduros cuando las abriera. Justo después de la cena, se dirigió a Hogwarts. La promesa de una gran carga de golosinas para lechuzas sobornó a 3 lechuzas de allí para que entregaran los regalos en forma de ratón muerto. Pagó la mitad de las golosinas por adelantado, diciéndoles que no tenían que entregar los regalos hasta la noche siguiente. Eso les dio a las 3 lechuzas toda la noche y la mayor parte del día siguiente para disfrutar de las golosinas. Nadie podría rastrear los regalos hasta HTB. La mejor parte era que HTB no sabría nada sobre los regalos ni sobre los destinatarios. Cuando Draco lo confrontara en la escuela, como Harry sabía que sucedería, la reacción confusa del chico claramente sería genuina. Incluso si Snape intentara usar la legilimancia, encontraría al chico inocente. Por supuesto, HTB estaría encantado de escuchar la broma y decirles a los demás que deseaba haberlo pensado él. Eso se sumaría al que había planeado para Draco en la escuela, cuando regresaran en enero. Por experiencia previa, conocía la contraseña lengua parcel, abierto. Que daba acceso a través del portal a Slytherin, como a cualquier habitación de los dormitorios. Conjurando un arco con una etiqueta dirigida a Draco y pegándolo encima de la pequeña pila de ratones envueltos en un trozo de pergamino impermeabilizado, evitaría que los elfos domésticos los quitaran. Los colocó con cuidado sobre la almohada del niño. El pergamino impermeabilizado evitaría que los ratones en descomposición ensuciaran la almohada. De esa manera, los elfos domésticos no cambiarían la almohada en el momento en que notaran los efectos del regalo.
El pergamino desaparecería justo cuando comenzara la cena para los estudiantes que regresaban, liberando cualquier líquido que hubiera estado reteniendo. La almohada estaría completamente repugnante para cuando el niño llegara a su dormitorio. Para ese entonces la habitación también debería estar agradable y oler mal. Eso fue solo un bono. XXXXX el miércoles, regresó a Hogwarts y al Roar. Seleccionó los cuchillos más pequeños y más grandes del grupo que HTB había tratado con veneno de basilisco y preguntó si había fundas adecuadas para ellos en la habitación. Luego pidió un hechizo para hacer que las fundas fueran impermeables al veneno. Le llevó el resto del día dominar el hechizo y aplicarlo en las vainas. Desafortunadamente, tendría que renovar los hechizos a diario hasta que pudiera pagarle a alguien para que los hiciera permanentes. Desafortunadamente, parecía que no podría romper los hechizos protectores del gabinete de curiosidades antes de que tuviera que regresar a Hogwarts. Además, dudaba que pudiera hacerlo sin activar uno de los varios hechizos de alerta que había visto en la cerradura y en el interior. Iba a tener que probar otro enfoque. El miércoles por la noche, recibió 2 alertas con minutos de diferencia. Esta vez, tanto la residencia de los Crabbe como la de los Goyle estaban vacías. Hizo con ellas la misma rutina que con los Robles. No regresó hasta la medianoche. Era una lástima que los chicos no recibieran sus regalos, pero arruinar las finanzas familiares era más importante que una simple broma. A menos que las lechuzas no hubieran llegado todavía. En ese caso, recibirían los regalos en el lugar donde estuvieran alojados. Una maravillosa sorpresa en Navidad. Además, tendría que ignorar cualquier otra alerta. Con 3 mansiones de familias de sangre pura destruidas misteriosamente mientras estaban de fiesta, los demás sangre pura colocarían trampas en sus casas para evitar cualquier travesura, antes de asistir a cualquier fiesta o dejar la casa desatendida. No valía la pena correr el riesgo. Si tuviera suerte, podría conseguir uno el próximo verano. Aún así, había saqueado a todos los mortífagos que estaban en Azkaban. Si Tom todavía estuviera vivo dentro de unos años, liberarlos de Azkaban no aumentaría en absoluto su acceso a financiación. De hecho, serían un lastre para sus finanzas. Hacer la guerra era caro. Gracias por vernos. Si te gustó esta historia, sigue a su autor original. Si te gustó este video, danos un like y suscríbete al canal para que sigamos publicando más contenido de este tipo. Nos vemos.